Y estamos con Paul Coca, analista, para hablar de este tema. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cuáles son las consideraciones de orden legal que asumió el Tribunal Supremo Electoral para postergar las elecciones? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá presente. Resulta que últimamente se están viendo bastantes cuestionamientos contra el Tribunal Electoral por la determinación de la fecha. Sin embargo, es bueno recordar a muchos sectores que están en contra de esta determinación que el artículo 208, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado establece que el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar, ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. Es decir, la atribución de colocar una fecha y la organización en sí del calendario electoral, del proceso electoral y determinar los ganadores está en la Constitución. Además que la ley 1297, en su artículo 2, reconoce esta potestad del Tribunal Electoral de colocar una fecha, avalado también por la ley 1304, ambas leyes recientemente promulgadas por si acaso, en donde el artículo primero reconoce esta potestad de colocar una fecha. Es decir, el órgano del Estado llamado a establecer este tipo de accionar es el electoral. Ahora, entre la decisión del TSE y la facultad que tiene el MAS dentro de la Asamblea, doctor, ¿cuál de los dos tiene más peso legal para la modificación de la ley electoral? Sucede lo siguiente. Resulta que los órganos del Estado tienen sus competencias que están establecidas en la Constitución Política del Estado. Desde que entró en vigencia la actual Constitución, el órgano electoral se conformó como tal, pero el Tribunal Supremo Electoral no tenía ni decisión siquiera, no quería asumir esta facultad. En ese sentido, el actual Tribunal Electoral ha dado un punto positivo. ¿Para qué? Para establecer lo que es el nivel competencial del órgano electoral. Entonces, ¿qué queda? Queda primero que el órgano electoral cumpla con el calendario y la Constitución. Dos, que el legislativo, donde el MAS tiene 2/3, respete la decisión que ha adoptado un órgano del Estado. Ahora, el tema es el siguiente: el órgano electoral sí o sí va a tener que remitir todo el informe técnico, el informe jurídico electoral al tribunal, al legislativo para la modificación legislativa. O sea, sí o sí va a tener que hacerlo. Paul Coca, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo también con algunas preguntas. Y es que el Tribunal Supremo Electoral en su momento pidió el desembolso de los recursos necesarios para llevar adelante estas elecciones. Ahora, ¿en manos de quién queda esto y por qué es tan importante? Exactamente. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Santa Cruz. El asunto es el siguiente. El único facultado para establecer la atribución de indicar cuántos recursos económicos se le va a dar a un órgano del Estado, por ejemplo, para el proceso electoral, es el legislativo. En este caso, la modificación de fecha, eso tiene que entenderse, no solamente es poner una fecha a la elección, significa que todo el aparato del proceso electoral, el calendario, sorteo de jurados, contratación de equipos de bioseguridad y otras situaciones van a requerir un presupuesto adicional. Y ese presupuesto adicional lo tiene que autorizar porque es excepcional y extraordinario, no contemplado en las partidas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo tiene que determinar el legislativo para que así el ejecutivo proceda al desembolso. Entonces, aquí es otro de los aspectos que indicábamos de que sí o sí el órgano electoral, la decisión que ha tomado está en el ejercicio de sus funciones y competencias. No debería discutirse esa atribución de que coloque una fecha, pero la erogación de recursos para el proceso electoral, que ahora va a ser en octubre, simple y llanamente pasa por el legislativo y el electoral tiene que remitir toda esa solicitud a este órgano. El presidente del Tribunal Supremo Electoral calificó esta votación como atípica. ¿A qué cree que se refería específicamente?
Sucede que este es un proceso electoral bastante atípico, es una situación que inclusive está al margen de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no reconocía esta figura de prórroga de órganos del Estado, concretamente ejecutivo y legislativo. Cuando se repite esta misma situación o más antes, ya vamos a saber qué hacer. Pero en este instante estamos escribiendo jurisprudencia y resulta que es tan atípico que ya hay 4 veces que se están posponiendo ya las elecciones. La primera tenía que ser en mayo, luego se estableció por la 1297 que tenía que ser en el mes de agosto, después septiembre, y ahora hablamos de octubre. Simple y llanamente, si hubiera una quinta postergación, ya deberíamos estar pensando seriamente en convocar a un nuevo proceso electoral con nuevos actores políticos. Y todo esto, el que estamos viviendo, es fruto de pactos y acuerdos jurídicos, políticos, más que jurídicos y constitucionales. Entonces, todo lo que se vive en materia electoral es absolutamente atípico. Gracias, doctor Paul Coca, por este análisis esta mañana aquí en la revista. Buenos días para usted. Continuamos con más.